porque ya lo había enseñado. Este es un pasaje, hermanos, que ya he enseñado aquí en la iglesia. A lo mejor hasta se acordará de las mismas diapositivas. Pero porque yo quería seguir predicando de Tesalonicenses. Es más, mi esposa me preguntó, ¿qué vas a predicar? Voy a predicar de Tesalonicenses, ¿verdad? Vimos el domingo pasado una comparación entre la iglesia de Corinto y la iglesia de Tesalonicenses. Y yo quería seguir predicando de Tesalonicenses. Y me puse a estudiar, hermanos. Pero muy adentro el Señor diciéndome, ¿para qué vas a predicar Tesalonicenses si tienes eso? Que dice, ¿realmente tú quieres explicar esto? Y yo así como, no, Señor, pero es que ya lo prediqué. A lo mejor hasta se van a aburrir, se van a dormir, ¿verdad? Bueno, yo espero que no sea el caso. ¿Ok? Entonces, mire por favor ahí, acompáñeme ahí. Marcos capítulo 4, por favor. Dice Marcos capítulo 4. Voy a leer, por favor. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en la tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y aquí está la explicación de la parábola. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o por la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Vamos a orar. Señor, te pido que me ayudes, por favor. No quiero ser cansado para mis hermanos. Esta es una parábola que yo creo que ellos ya conocen. Pero ayúdame a mostrar la importancia y la relevancia de entender cómo esta enseñanza de Jesús es muy importante para entender el crecimiento bíblico, Padre. Yo creo que hay varios factores que la Biblia nos enseña, que sí se puede saber, Señor, y sí se puede evaluar el crecimiento cristiano. Yo te pido que me ayudes, Padre, por favor, en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, bien. La parábola, estamos aquí en la parábola del sembrador. Realmente, hermanos, ahorita va a ver, realmente la parábola no debería llamarse la parábola del sembrador, porque no tiene nada que ver con ¿qué? Con el sembrador, ¿no? Ok, mire aquí, por favor. Esta parábola se encuentra en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Cada uno de los evangelios describe la parábola y la interpretación. Esta es de las parábolas que el Señor Jesús dijo la parábola y también nos dio la interpretación.
Ahora, hermanos, el punto de la parábola no es lo siguiente. El punto de la parábola no es el sembrador, ¿verdad? Si su Biblia tiene título, dice parábola del sembrador, pero no es el sembrador. No sabemos, ¿verdad? ¿Quién es el sembrador? El punto tampoco es la técnica del sembrador, ¿sí o no? Tampoco el punto es el tipo de semilla. ¿Cuál es el punto de esta parábola? El punto de la parábola es la tierra, porque lo que se nos presenta en esta parábola son 4 tipos de tierra, ¿ok? Este es el punto de la parábola. Entonces, hermanos, si pudiéramos cambiarle de nombre, no sería la parábola del sembrador, sería la parábola de las ¿qué? De las tierras, ¿ok? Ahora, hermanos, ¿por qué es importante esta parábola para hablar del crecimiento cristiano? Y déjenme ponerle esta foto bonita. Hermanos, aquí en la iglesia, ¿sí me escucha bien? ¿Sí? Ok, hermanos de Zoom, espero que me escuchen bien. Hermanos, aquí en la iglesia a veces nos acostumbramos a hacer peticiones o a usar frases que no siempre entendemos bien. Por ejemplo, creo que le dije la vez pasada, a veces pedimos, oren por mi vida espiritual. Yo he pedido eso, pero ¿qué significa eso? ¿Y qué debemos pedir? Porque, a ver, orar por la vida espiritual significa ¿qué? ¿Qué debemos pedir y qué debemos esperar? ¿Sí o no? O por ejemplo, ore por crecimiento espiritual de mi familia. Crecimiento espiritual de mi familia. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué estamos pidiendo? ¿Y qué podemos esperar? O sea, es muy importante saber, hermanos, o sea, ¿qué pedimos cuando pedimos por la vida espiritual y cuando pedimos por el crecimiento cristiano? Es muy importante saber qué estamos pidiendo, porque si no estamos pidiendo, no vamos a saber qué esperar. ¿Sí o no? O sea, si usted no sé si le ha tocado que personas no le piden, o sea, como que le dan vueltas y le dan vueltas y le dan, ya, a ver, ¿qué quieres pues? Como que bueno, así es con esta petición. Bueno, esta parábola, hermanos, nos va a enseñar que el crecimiento cristiano depende mucho de nuestra respuesta personal a la palabra de Dios. ¿Ok? Las tierras, hermanos, y esa imagen bonita representa el corazón. ¿Ok? Representa. Y cada uno de nosotros, en diferentes tiempos, podemos tener diferentes corazones. Y el crecimiento cristiano, hermanos, de nuevo, esta parábola nos va a enseñar que el crecimiento cristiano tiene que ver con cómo respondemos a la palabra de Dios. O sea, lo que nosotros hacemos con lo que escuchamos de la palabra de Dios, con lo que entendemos de la palabra de Dios, es con lo que vamos a ver si crecemos o no crecemos. Ahora, hermanos, eso es genial. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno no anda, ¿verdad?, a ciegas diciendo, ay, Señor, ¿creceré, no creceré? No, se puede saber si estamos creciendo y se puede saber, hermanos, gracias a Dios, porque se puede saber qué ajustes podemos hacer para crecer. ¿Sí o no? Por esta parábola. Entonces, de nuevo, mire aquí. El sembrador salió a sembrar y se nos presentan 4 tipos de terrenos. El primero dice que la semilla cayó en el camino. El segundo dice que la semilla cayó en pedregales. El tercero, la semilla cayó entre espinos. Y el cuarto, la semilla cayó en buena tierra. ¿Ok? De nuevo, lo importante es la tierra. ¿Ok? Lo importante no es la semilla, no es el sembrador, sino dónde la semilla cae. Y nos dice aquí esta parábola que la semilla es la palabra. La semilla es la palabra de Dios. ¿Ok? La semilla es la palabra de Dios. Entonces, lo importante aquí es dónde cae la palabra de Dios. Ahora, el primero, ok, el primer terreno, hermanos.
la primera tierra. Se nos dice aquí, mire estos pajaritos, se nos dice Lucas, que la semilla cayó en el camino y que fue pisoteada. Todos dicen en los evangelios que vinieron aves y las comieron, ¿ok? Dice, la primera, mira ahí, es la semilla que cayó en el camino, vinieron las aves, las comieron. Ahora, ¿qué significa? ¿A quiénes representan ese tipo de tierra? Dice aquí, estos son los que oyen. Mateo dice, son los que oyen y no la entienden. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? La explicación está en Marcos y Mateo. ¿Sabe por qué? Dicen estos evangelios, porque están endurecidos en sus corazones. No quieren entender, no quieren cambiar, ¿pero qué? Pero oyen. Por eso, hermanos, dice aquí la Biblia, Satanás viene y roba ¿qué? La semilla. Hermanos, en esta primera tierra, note lo que dice el Señor Jesucristo. La tierra cae en personas que no quieren, que escuchan, porque dice aquí que oyen, pero nada más lo oyen. No entienden, no están interesados en entender, y entonces adivine qué hace Satanás. Roba lo poquito, roba lo poquito. La segunda, note aquí, la segunda dice aquí, cayó en pedregales. Ahora, hermanos, cuando usted escucha en pedregales, hermanos, ¿qué agricultor va a tirar semilla en piedras? O sea, ¿qué agricultor experimentado ay, pues mira, aquí hay un campo lleno de piedras, yo creo que sí va a crecer algo? No, ningún agricultor en su sano juicio va a aventar semilla en piedras. Ok, lo que se está refiriendo aquí muy probablemente el Señor Jesucristo es que por encima la tierra se ve muy bien, pero un poquito más abajo es con muchas piedras. Ese es el tipo de camino, ese es el tipo de tierra. Ahora mire lo que dicen los evangelios. Lucas dice, cayó sobre la piedra. Mateo y Marcos dicen de este camino, de esta tierra, que cayó sobre pedregales. Se dice que brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Sin embargo, se quemó con el sol y se secó porque no tenía raíz. Ahora, hermanos, ¿a quiénes representa esta parábola? Dice aquí, son los que reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz. Lucas, en el Evangelio de Lucas dice, crecen por algún tiempo. Ahora, hermanos, ¿cómo saben que no tienen raíz? Bueno, en los Evangelios dice, porque viene la aflicción o persecución, y entonces dice aquí, Mateo y Marcos dice, tropiezan, y Lucas dice, se apartan. Estos son los que, ¿verdad? Estos son, los pedregales representan aquellos que reciben con gozo, pero no tienen raíz. La tercera, y ahorita voy a hacer una pausa en estas tres. La tercera dice que es la que cayó entre espinos. Yo creo que a todos les ha tocado ver, ¿verdad? Hay plantas muy hermosas y luego entre las plantas muy hermosas pues hay espinos, ¿verdad? Bueno, en esta tierra dice, los espinos crecieron junto con la semilla y los espinos la ahogaron. Marcos añade, y no dio fruto. ¿Ok? Ahora, hermanos, ¿a quiénes representan esta tierra de espinos? ¿A quiénes representan? Dice, estos oyen y al parecer crecen,
y no se dice nada más. Oyen, al parecer crece y no dice nada más. Ahora, Mateo dice que los afanes del siglo y el engaño de las riquezas. Marcos añade las codicias de otras cosas y Lucas describe las codicias como placeres de la vida. Estos ahogan la palabra y entonces no produce fruto. Hermanos, en esta parábola que el Señor Jesucristo está diciendo, de nuevo, cada una de las tierras representa el corazón. A veces, hermanos, la palabra de Dios cae en un tipo de tierra que es como el camino. Que nada, hermanos, y déjenme hacerlo personal, pero no, hermanos, yo no miro el corazón, ¿ok? Entonces no se sienta ofendido como, de seguro lo está diciendo por mí. No, yo no miro el corazón, pero quiero hacerlo personal. Hermanos, ahora, ¿por qué? ¿Por qué quiero hacerlo personal? Porque, hermanos, también ha sido mi situación. A veces estamos aquí en la iglesia y oímos, pero nada más oímos. No entendemos, así como que, pues quién sabe qué está diciendo el pastor, pero pues ya va a acabar. Y lo poquito a veces que oímos, como no queremos entender, como no queremos cambiar, porque a lo mejor nada más vinimos por asistir, lo poquito viene Satanás y ¿qué? Y lo roba. Y muchas veces pasa así. Oyen, la gente oye la palabra, está aquí en la iglesia, pero nada más. Su corazón es como el camino, ¿sí o no? Nada más. Y, y entonces no hay semilla para dar fruto. Otras veces nuestro corazón es como ¿qué? Es como los pedregales. Ay, sí, ¿verdad? Recibimos con gozo. Amén, pastor. Y no sé si ha visto a veces en las iglesias nos emocionamos. Sí, pastor duro. Por ejemplo, o a veces hacen invitaciones y un montón de gente aquí de rodillas. Sí, Señor, amén. Pero eso dura el ratito aquí. Allá afuera se nos olvida. Los pedregales dicen, no tiene raíz. Brota pronto. Se emocionan, oyen, reaccionan a la palabra de Dios, pero no tienen ¿qué? Raíz. No hay raíz. Y a veces también podemos hacer así. Personas que, ay, pastor, hermanos, que a lo mejor usted me dice, ay, pastor, qué buen mensaje, ¿verdad? O me llegó al corazón. Pero nada más nos emocionó. No tuvo profundidad. No pasa nada. Y la tercera, hermanos, el tercer tipo de corazón es el corazón que es como qué, como el de espinos. Ahora, nota aquí, son las personas que oyen, pero tienen una lucha en su corazón. ¿Con qué tienen una lucha en su corazón? Con el engaño de las riquezas, los placeres de la vida, los afanes del siglo. Ahora, hermano, los afanes del siglo no significan las responsabilidades de la vida. Hermanos, la vida tiene responsabilidades. Hay que pagar recibos, ¿sí o no? Hay que trabajar, hay que echar gasolina a los carros, ¿verdad? ¿Sí o no? O sea, esos no se dan de los árboles. No, cuando habla de afanes del siglo, no está hablando de eso. Está hablando de las cosas por las que se afanan las personas, ¿verdad? Las cosas que las personas persiguen, ciertos lujos, ciertas cosas, ciertas marcas, cierto prestigio. O sea, cosas, engaños, codicias y placeres de la vida. Entonces, podemos de nuevo, este tipo de corazón es el corazón que escucha, pero que tiene una lucha dentro. ¿Por qué? Porque sí, ay Señor, es que sí quiero tu palabra. Ay, pero es que, pues ¿cómo dejar esto? Ay, Señor, acabo de ver, es que acaba de empezar una temporada de esta serie y pues sí está medio fea, Señor, pero está muy buena la trama, ¿verdad? O no sé, otras cosas, hermano, ¿verdad? A veces, sí, Señor, tú dices, pero
Y hermanos, y cuando está hablando de placeres, está hablando de placeres pecaminosos. No está hablando de las cosas lindas de la vida, de las cosas que Dios quiere que realmente disfrutemos. Está hablando de placeres pecaminosos. Y a veces podemos tener que, escuchamos la palabra de Dios, pero hermanos, las espinas van a ahogar la semilla. Ahora, hermanos, de nuevo, el punto está en la tierra. El punto está en la tierra. Podemos ser personas que nuestro corazón es como el camino, nuestro corazón a veces es como los pedregales, o nuestro corazón es como ese lugar de espinos. Si somos como una de esas tierras, la palabra de Dios no va a dar crecimiento. ¿Sí o no? No va a dar crecimiento. Ahora, ¿pero qué es la característica? Todos oyen. ¿Sí o no? Entonces, y esto de nuevo es importante, hermanos. Nuestra respuesta a la palabra de Dios es lo que va a determinar crecimiento. No nada más oír, sino cómo responder. Sino, ¿verdad? Oír para entender, oír para creer, oír para obedecer. Porque si nada más queremos escuchar la palabra de Dios como un mensaje, como si estuviéramos oyendo, hermanos, otra cosa, un motivador o X cosa, como un mensaje motivacional, y no leemos la palabra de Dios como la palabra de Dios, del Dios vivo. Ahora mire aquí. La última tierra. ¿Cuál es la última tierra, hermanos? Le llama la ¿qué? La buena tierra. Note aquí. Dice que la semilla nació. Todos los evangelios dicen que dio fruto. Lucas, hermanos, lo describe y da fruto con perseverancia. Mateo y Marcos dicen que este tipo de tierra da 30 por 1, 60 por 1 y 100 por 1. Lucas solamente dice que esta tierra pone 100 por 1. MacArthur explica, hermanos, que lo que el Señor Jesucristo estaba tratando de decir es que por cada denario de semilla se recibía 100 denarios de ganancia. Oiga, hermanos, qué negociazo. Por verdad, por un denario yo recibo 100. Vamos a decir así, que por un peso yo recibo 100. Hermanos, qué negociazo, ¿verdad? ¿Dónde nos apuntamos para un negocio así? O sea, ¿cuánto era un denario de semillas? No sé, pero recibía, de nuevo, pero el fruto era ¿qué? No, de un día. Ahora, note aquí. Ahora, ¿y a quiénes representa? ¿Quiénes representa esta buena tierra? Dice, son los que oyen y entienden la palabra. Lucas explica, con corazón bueno y recto, retienen la palabra. Por lo tanto, producen fruto y en ocasiones fruto abundante. Y hermanos, este es el punto de la parábola. Y entonces el reto para nosotros es ¿qué tipo de qué? De oidores somos. Ahora, hermanos, note aquí, por favor. No sé si usted acostumbra a subrayar, pero yo subrayé mi Biblia. El punto de todo Marcos capítulo 4 está en oíd. Versículo 3 tiene la palabra oíd. Versículo 9, el que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 12, oyendo, oigan. Versículo 15, oyen. Versículo 16, han oído. Versículo 18, oyen. Versículo 20,
oyen. Hermanos, de nuevo, el punto aquí, el punto de todo el capítulo 4 se presta en el asunto de oír. Hermanos, es como el crecimiento espiritual, de nuevo, viene por cómo respondemos a la palabra de Dios. Cómo nosotros respondemos a la palabra de Dios. Cómo nosotros estamos luchando por entender, luchando por creer, luchando por aplicar. Si nosotros, hermanos, nada más estamos oyendo y no estamos respondiendo o reaccionando de otra manera a la palabra de Dios, pues vamos a hacer o como el camino, o como los pedregales, o como ¿qué? O como las espinas. Y en esos tipos de tierra, la semilla ¿qué? No da fruto. Y así podemos ser domingo tras domingo. Y así podemos ser día tras día. Hasta que eso no cambie, entonces no va a haber ¿qué? Fruto. Hasta que eso no cambie, entonces no va a haber ¿qué? Crecimiento. Y esto es muy sencillo. Ahora, no sé si usted se había puesto a pensar, termina esa parábola y luego versículo 21, ¿su Biblia tiene un título? Ok, como que en nuestras Biblias separa esa porción, ¿sí o no? La separa y parece que es otra parábola, ¿sí o no? Pero estas dos parábolas están muy, hermanos, estas dos parábolas están unidas, ¿ok? Que es la parábola de la lámpara, ¿ok? Nuestras Biblias las tratan como si el Señor Jesucristo estuviera tratando dos temas diferentes, pero la realidad es que está tratando el mismo asunto. Ahora, miren por favor, lo que va a decir el Señor Jesucristo. Versículo 21, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Pero al que tiene se le dará, y al que no tiene aún se le quitará. Ahora, hermanos, ¿cómo funciona esta parábola? Ok, primero, ¿a qué lámpara se estaba refiriendo el Señor Jesucristo? Mire por favor ahí. ¿Ve la lamparita ahí? Esas son las lamparitas antiguas que más o menos se usaban en aquellos tiempos. ¿Ok? Que funcionan como el sistema de una lámpara de alcohol o de aceite. Aquí está la mecha, aquí echaban el aceite, ¿verdad? Pues la podías ir cargando y a veces había un tipo de, no sé cómo llamarla a esto, ¿verdad? Candelero, y ya, ¿verdad? Llegabas y la ponías. Y dice, y es lo que el Señor está diciendo, nadie agarra una lámpara y la pone abajo. La lámpara se pone arriba para que alumbre. ¿Sí o no? Esto es lo que está diciendo. Ok, ahora, ¿por qué está diciendo esto y cómo se conecta con las tierras? Ok, mire aquí por favor. Marcos y Lucas añaden esta siguiente parábola para conectarla con la del sembrador de las tierras. ¿Quién es la lámpara y quién es la luz? Bueno, según Juan 9:5, Jesús es ¿qué? La luz. Ok, ahora, notes el propósito de la lámpara y la aplicación de Jesús. Dice, nada oculto y nada escondido que no sea para manifestarse y salir a la luz. ¿Ok? Dice, no hay nada oculto, no hay nada. Ahora, ¿pero de qué está hablando? ¿Y de qué? Y de su palabra. Está hablando de él mismo y de su palabra. Ahora, miren la exhortación. Versículo 23. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Ahora, la exhortación. Mire, por favor, versículo 24. Mirad
lo que oís. La Nueva Traducción Viviente dice, presten mucha atención, ¿qué? A lo que oyen. Y de nuevo, hermanos, dónde está el punto aquí? ¿Qué conecta la parábola de las tierras o el sembrador con esta de la lámpara? Oír. Ahora, hermanos, ahorita voy a aclarar. El Señor Jesucristo no está diciendo oír en el sentido de nuestros oídos. Está de que, en el sentido de más que oír, no más que nada más que nos entre sonido. Exactamente, en el corazón. Escuchar, entender, creer, aceptar, obedecer. Este es el punto. Lo que conecta esta del sembrador con esta de la lámpara es el asunto de oír. ¿Ok? Es el asunto de oír. Y no tiene que ver con la audición física, tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con lo que hacemos y cómo tratamos a la palabra de Dios, cómo respondemos a la palabra de Dios. Ahora, mire la exhortación, dice, miren, presten atención a lo que oyen, miren. Ahora va a dar la explicación, ¿por qué necesitamos ser cuidadosos? ¿Por qué necesitamos poner atención a lo que oímos? Mire la explicación. Explicación número 1, dice aquí, porque, aquí tenemos el primer por qué, y recuerde que cuando tenemos un por qué tenemos una qué. Porque con la medida que ustedes midan, serán medidos y aún se les añadirá. La Reina Valera, hermanos, añade a los que oís, porque está siguiendo un texto griego que otras traducciones omiten. Ahora, hermanos, ¿medir qué? ¿Añadir qué? Ok, ahí vamos. Bien, bien, miren, bien, bien. Entonces, la primera explicación les dice, hey, tengan mucho cuidado, presten atención cómo oyen, cuiden cómo oyen. En verdad, preocúpense en la manera en que escuchan la palabra de Dios. Preocúpense en la manera que ustedes aceptan la palabra de Dios, responden a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque con la medida que os medís, será medido y aún se les ¿qué? Añadirá. Ahora, ahorita vamos a ver qué está tratando de decir esto. Explicación 2. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún se le. Y de nuevo, ¿dará qué? ¿Se le quitará qué? Y la respuesta está ¿qué? En el mandamiento. Pongan atención que. Y miren la exhortación. Entonces, ¿cómo funciona esta exhortación? Mira aquí, por favor. La medida en que se esfuercen en escuchar, entender y responder, entonces más habilidad tendrán. De lo contrario, la poca habilidad que tenga se perderá. Hermanos, ¿es un asunto de habilidad física? No, el asunto es espiritual. Cristo habla fuerte, pero ¿estamos escuchando? Hermanos, estas dos parábolas se conectan de nuevo para enseñar lo importante de responder a la palabra de Dios, lo importante de leer, lo importante de leer para entender, lo importante de esforzarse en entender para practicar, para obedecer. Pero si hermanos, simplemente nos estamos sintiendo como por escuchar y hasta ahí, aunque de vez en cuando no diga algo, por eso estamos, por eso estamos para estas dos palabras, es muy importante.
Pastor, no se escucha dónde está. Gracias, hermano Juan. Yo creo que ya se acabó mi pila. Gracias, gracias. Entonces, hermanos, de nuevo, esto es importante. Ahora aquí la aplicación. Aunque ciertamente los predicadores tenemos responsabilidades de cómo compartir la palabra, no depende de nosotros el fruto que produzca. Hermanos, ahora, quiero decirle que es mi responsabilidad y es la responsabilidad de los predicadores dar la palabra. Porque si los predicadores no dan la palabra, pues no hay semilla. ¿Sí o no? O sea, ¿verdad? Pero el fruto depende del corazón que tenemos para oír. ¿Qué podemos hacer para hacer esa buena tierra? ¿Qué podemos hacer para hacer esa verdad, para poder atender a esa luz? Bueno, preparar nuestro corazón. Una de las cosas, hermanos, que necesitamos es preparar nuestro corazón. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Mire, un hermano dice, la asistencia a la iglesia el domingo en la mañana es una decisión del sábado por la noche. En inglés rima más bonito, ¿verdad? Pero él siempre lo pone, es un hermano que yo sigo, ¿verdad? Aquí en una iglesia en Arizona. Él siempre pone todos los sábados en la tarde, pone, la asistencia del domingo es una decisión del sábado. Hermanos, ¿cómo preparamos nuestro corazón? Alistándonos. Hermanos, si no, mire, yo ahora tengo 3 chamacos que hay que vestir temprano. Primero, despertar. Y con el frito usted ya se imaginará, ¿verdad? Hay que despertarlos, cambiarlos, y luego no quieren. Y luego uno empieza a sulfurarse. Y luego usted ya imagine todo eso. Entonces imagínese cuando uno no hace preparativos. Ya llega toda la iglesia. Sí, tenemos una sonrisa en el rostro, pero ya traemos ajenjo en el corazón. Y a veces, ¿verdad? A veces estamos aquí pensando en lo que pasó en la mañana. Y no preparamos nuestro corazón para escuchar. A veces, ¿sabe? Tampoco preparamos nuestro corazón para escuchar porque no desayunamos. Y a veces, ya va a terminar el pastor, ya traigo hambre, ¿qué iremos a comer? Y a veces no preparamos nuestro corazón. Hermano, necesitamos preparar nuestro corazón y hacer todos los preparativos para oír ¿qué? La palabra de Dios. Porque de nuevo, hermanos, los pensamientos a veces son muy fuertes que nos distraen. Que uno puede estar aquí, nuestro cuerpo puede estar aquí, pero nuestro ¿qué? Nuestro corazón y sus pensamientos andan en muchos otros lados. Tenemos que preparar el corazón. Tenemos que trabajar en el corazón. Mire, Santiago nos explica. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.
La Nueva Traducción Viviente dice, así quiten de su vida lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene poder para salvar su alma. Hermanos, y tenemos que trabajar en nuestro corazón. Hermanos, no siempre lo que la palabra de Dios dice nos gusta, porque hay veces que toca cosas que no queremos cambiar y que no queremos dejar, y hay cosas como, no. Y tenemos que ser humildes. Y tenemos, dice aquí, ¿verdad? Quitando todo lo malo y sucio, aceptar con qué? Humildad. Hermanos, Dios sabe mejor que nosotros. Dios sabe. Y otra, hermanos, creo que es crucial es orar que Dios nos ayude. Hermanos, tenemos que orar. Señor, ayúdame. Hermanos, yo creo que es muy legítimo. Yo no sé si usted lo ha hecho, pero yo sí muchas veces lo he hecho. Señor, ayúdame. No traigo ganas. A veces yo he orado, Señor, no traigo ganas de leer la Biblia. Señor, o a veces he orado, Señor, tengo mis pensamientos. O sea, tengo muchas cosas en la cabeza. Me está costando concentrarme. No sé si usted le ha pasado, Señor, traigo un montón de cosas en la cabeza. Ayúdame, por favor. Ayúdame a concentrarme. Ayúdame a estar, por favor, unos minutitos nada más tranquilo aquí. Que no me distraiga, que no esté pensando en eso, en esto, aquí. Ayúdame. Y orar es muy crucial. ¿Qué otras cosas pueden ayudar? Tomar notas, escribir preguntas, ayudan a nuestro entendimiento. Y bueno, hermanos, muchas preguntas podemos, ¿verdad? Muchas pueden investigar usted si compra un comentario o una Biblia de estudio. Y por último, hermanos, obedecer es el fruto esperado, producido por la obra del Espíritu Santo. Hermanos, el crecimiento cristiano se demuestra en creer, aplicar y obedecer, pero de corazón, producido por el Espíritu Santo. Hermanos, producido por el Espíritu Santo. Hermanos, no obedezca por obligación, por apariencia, por el temor del hombre, por la culpa, sino porque en verdad Dios le ha convencido. Y hermanos, esto es, de nuevo, esto es lo que nos va a ayudar, crecimiento espiritual. Entonces, hermanos, yo le animo, en este año que queremos, yo quiero crecer. Yo quiero que la iglesia crezca. Yo quiero que mis hijos, mi esposa crezcan. Bueno, ¿cómo va a pasar eso? ¿Qué debemos esperar? ¿Qué debemos trabajar? Bueno, eso va a pasar conforme ¿qué? Conforme respondamos a la palabra de Dios. Con que que podamos ser una buena tierra, que podamos prestar atención y nos esforcemos. Así es como va a venir crecimiento cristiano. Crecimiento cristiano no va a pasar solito, sin hacer nada. ¿Sí o no? No nada más, hermanos, no. Si usted, de veras, si usted, oren por mi crecimiento cristiano. Yo no voy a leer la Biblia, no voy a orar, no voy a hacer nada, pero oren. No va a pasar nada. Oren por mi vida espiritual. Y no estamos en contacto con la palabra de Dios, pues no va a pasar nada. Y hermanos, de nuevo, tampoco va a pasar nada si usted lee, lee. Hermanos, usted lee. Así se lee, así se prospera, así se. Señor,